Bien, ante todo, el saludo del Museo Larco a los amigos de Canatur y el agradecimiento por habernos invitado a participar de este congreso. Me solicitaron compartir con ustedes 15 minutos, 10 minutos respecto a la experiencia del Museo Larco, a cuál es el camino que el Museo Larco ha tomado a través de estos últimos años para de alguna manera alcanzar el espacio en el cual hoy en día estamos ubicados dentro del ámbito cultural, del ámbito turístico, ¿no? Y en realidad, a ver, como de costumbre, pues tenemos que comenzar por el principio, ¿no? Y algo que fue fundamental, vamos a decir, aproximadamente hace unos 20 años en el Museo Larco, fue identificar, estoy hablando del año más o menos en el año 2000, identificar que hasta ese entonces la visita al Perú era una visita muy basada en una foto, vamos a decir, de un espacio maravilloso como Machu Picchu, pero que tenía que ser un check para muchos de los visitantes que venían del extranjero. Vi Machu Picchu, listo, check, me voy por otra cosa. Y los museos en el Perú, incluido el Museo Larco, tenían narrativas, o sea, el cuento que contaban eran cuentos que no, de alguna manera, que no te ubicaban dentro del verdadero contexto y entendimiento de un destino cultural como el Perú. Los museos básicamente teníamos propuestas cronológicas, ¿no?, que son siempre tan aburridas de alguna manera para el visitante no experto, ¿no? No sé, conocer de las épocas, el horizonte medio, el intermedio temprano, los nombres de diversas culturas, para muchos extranjeros muy difíciles, muchas con Che, por ejemplo, que es una construcción difícil, que Chavín, que Chimú, que Chan Chan, ¿no?, Chincha. Y lleno de años, ¿no?, del año 1100 al año 1200, y hablando de tipografías, de cerámicas, ¿no?, de el haz estribo, el pico, el doble puente, el doble pico, o cerámica monócroma, bícroma, información que de alguna manera no era una narrativa, era, vamos a decir, estaba diseñada para los colegios, para el paporreteo, cosa que tampoco debería funcionar así. Y en el museo se identificó la necesidad de poder visitar un destino cultural como el Perú y poder construir y entender cómo es que funcionó la vida de los antiguos peruanos, qué cosa fue lo que significó este espacio y cómo es que todo este desarrollo cultural conllevó a la construcción de un monumento maravilloso como es Machu Picchu, que ocurre al final de 5.000 años de desarrollo cultural. Digo al final porque el Perú precolombino arranca más o menos 3.500 antes de Cristo y Machu Picchu es más o menos del 1.500 después de Cristo. Entonces son 5.000 años de desarrollo cultural, ¿no? Entonces, durante 10 años se trabajó todo un nuevo guión, toda una nueva propuesta, estoy hablando entre el año 2000 y el año 2010, que dio como fruto la nueva puesta en escena del nuevo Museo Larco en el año 2010, que ya era un museo con una narrativa, con un cuento que de alguna manera muy sencilla, muy didáctica, contaba cómo es que se construyó la cosmovisión andina, el mundo de arriba, el mundo de abajo, el mundo de los seres humanos, cómo siempre le pedimos a los dioses que viven arriba y a los muertos que viven en el mundo de abajo, eso que en el quechua llamamos el Hanan Pacha, el Ucu Pacha, y cómo está simbolizado por diferentes animales y cómo todo esto significa pedidos importantes para que el mundo de arriba nos dé buen clima, buen sol, o el mundo de abajo, la madre tierra, buenas cosechas, y cómo es que esto hizo funcionar a una sociedad agrícola que se convirtió en una de las 6 cunas de civilización en el Perú, ¿no? Y una narrativa haciendo mucho énfasis en cosas tan importantes como que el Perú fue el último rincón del mundo en ser poblado. Yo no sé si ustedes conocen que cuando el Homo sapiens, que somos nosotros los seres humanos, que comenzamos a caminar
saliendo del centro del África aproximadamente 150.000 años antes de Cristo, poblamos todo el planeta, pero el último lugar a donde se llegó fue a Sudamérica. Y a pesar de que en el último lugar en el que se llegó fue Sudamérica, en Sudamérica se creó una de las 6 cunas de civilización junto con Egipto, Mesopotamia, China, India y México, y todas ellas del hemisferio norte, y digo que el Perú es una única cuna de civilización porque es la única cuna de civilización del hemisferio sur. Toda esta narrativa hizo que el museo se vea con otros ojos, que la gente sienta, el público sienta que la visita al museo era una experiencia, había un cuento, una hilación, y eso de alguna manera le dio un giro absoluto, y acompañado de una magnífica museografía, de una renovación museográfica, la experiencia del museo de alguna manera se cerró, ¿no? Esto nos hizo mucho sentido cuando, a propósito de la apertura del nuevo Museo Larco en el año 2010, asistimos al World Travel Mart de Londres en el año 2010, y fue curioso cómo, visitando los diferentes pabellones, veíamos la enorme publicidad que había hecho la Oficina de Turismo de Egipto, que tenía como eslogan que decía Where Everything Begins, ¿no? Egipto iba a Londres y era el año de Egipto y se promocionaba y gastaron millonadas con un concepto donde todo comenzó, Where Everything Begins, Egipto donde todo comenzó. Y por supuesto Egipto le va maravilloso en su promoción de turismo cultural. El Perú, no nos olvidemos, es un destino cultural, ¿no? Y es impresionante lo bien que lo hicieron los egipcios. Y cuando me preguntan cuál es el éxito del Museo Larco, de alguna manera el éxito del Museo Larco está en que hemos creado una narrativa, hemos permitido que se entienda el Perú como destino, y ergo que se entienda que un sitio como Machu Picchu tome sentido, cobre sentido, y que esto se convierta en una experiencia generalizada. Esto hizo, por supuesto, que la visitación del Museo Larco se multiplique entre el año 2010 y el año 2019, prepandemia, más o menos en un 500%. ¿Y por qué? Porque los visitantes venían al Museo Larco, porque el Museo Larco era la herramienta fundamental para entender el Perú antiguo y, por lo tanto, poder entender la majestuosidad de Machu Picchu. Cuando un destino cultural se entiende mejor, el destino cultural se potencia y es un muchísimo mayor éxito, ¿no? Fruto de todo esto, en el año 2018, la red social de viajes más importante del mundo, TripAdvisor, sacó un ranking mundial de museos, y sorprendentemente, y digo sorprendentemente porque los primeros sorprendidos fuimos nosotros, el Museo Larco apareció dentro de los 20 mejores museos del mundo y apareció como mejor museo de Sudamérica, ¿no? Entonces es impresionante cómo 9 años después de haber montado ya esta nueva propuesta, los resultados ya excedían todo aquello que nosotros habíamos pensado, ¿no? Y claro, lo importante es tener una narrativa, es entender que lo importante del Perú como destino es su esencia, es su comprensión, y es perseverar en ese sentido, ¿no? Este éxito no solamente se dio en el Museo Larco a nivel nacional, sino que trascendió. El Museo Larco se ha convertido por lejos en el museo peruano con mayor participación en exposiciones internacionales en el extranjero, ¿no? En plena pandemia nos agarró curiosamente una gira de exposiciones en la China, que terminó exitosamente en el Museo Nacional de Beijing, ya cuando la pandemia había cesado en la China. Y ahora tenemos como coexpositor en este congreso a Joe Keckling, con quien hemos venido trabajando con Asociación Incaterra. Joe particularmente tenía este sueño de una gran exposición bajo este sistema de experiencia inmersiva que acabamos de inaugurar como plan piloto en la ciudad de Boca Ratón, con un éxito enorme, sin precedentes.
una exposición que está generando más de 1500 visitas al día y que es una gira, es un tour que luego va al Museo de la Arquitectura en París, al frente de la Torre Eiffel, en plena plaza de Trocadero, a un centro cultural luego importantísimo también en Milán, luego a Houston. Entonces, una vez más, en estas exposiciones el éxito está en la narrativa, en el cuento que contamos, en la esencia, en de qué manera el Perú dejó de ser una foto de un monumento arqueológico como Machu Picchu, o una foto de una cerámica, o una foto de una pieza de oro, sino que en realidad lo importante está en qué cosa es lo que hay detrás, en todos los contenidos, en todo lo que conozco, todo lo que me entero y todo lo que aprendo, todo lo que comprendo y todo cómo va tomando forma desde atrás, desde abajo, ¿no? Y luego tenemos ahora, hemos regresado de Florida y estoy viajando la próxima semana para una inauguración también en el British Museum, donde también el Museo del Arco tiene una participación importante en la ciudad de Londres. Entonces, decía, el éxito de todo esto no solamente se da a nivel local, se da a nivel internacional, y la promoción que esto genera, lo que reditúa empapelar las ciudades de París, de Londres, el sur de Florida. Ojo, el sur de Florida no son los visitantes del sur de Florida, en realidad es una exposición que comienza en el mes de octubre, termina en el mes de marzo, porque todo el sur de Florida está lleno de gente que viene de Nueva York, de Boston, de Washington, lo que se llaman los snowbirds, que vienen a tener un mejor clima, y toda la zona de Florida queda superpoblada. Es la temporada alta de norteamericanos en la Florida, que son norteamericanos que al venir de esas ciudades tienen experiencias de conocer museos y que están a la búsqueda de productos culturales como estos, ¿no? Durante la pandemia, en el año 2019, decía que habíamos alcanzado picos de visitación en el éxito de todo este desarrollo, y en la pandemia lo que hicimos fue aprovechar ante la adversidad, ¿no?, para generar una transformación digital del museo. El Museo del Arco se ha convertido en el primer museo de América Latina en vender sus tickets online, cosa que ya viene sucediendo en la nueva reactivación económica de la institución. Y durante la pandemia produjimos, justamente sabiendo que la narrativa que habíamos creado hacía 20 años era una narrativa valiosísima y que estaba ayudando muchísimo a extranjeros y a peruanos a entender el antiguo Perú. Decidimos que si es que la gente no podía venir al museo, llevar el museo a la gente, y para la cual produjimos 150 minutos de videos que fueron transmitidos en RPP permanentemente, en Canal 7, en Canal 2, que se llevaron a Aprendo en Casa para que lleguen a los niños del Perú. Y ese es el aporte maravilloso, ¿no? El Museo del Arco no solamente se convirtió en un producto turístico, en una experiencia maravillosa de visita, sino que aporta al país una nueva manera de comprender el antiguo Perú. Todo esto, toda esta permanencia en medios de comunicación durante la pandemia nos generó un público peruano. Y ahora estamos orgullosísimos que, a diferencia del año 2019, donde el 90% de nuestro público era peruano, era extranjero, hoy en día el público extranjero solamente representa el 30% y el 60% es de público peruano, ¿no? También durante la pandemia renovamos 1.200 metros cuadrados de área de exhibición. Hemos renovado absolutamente con una nueva propuesta y con una nueva narrativa, con lo que llamamos storytelling, la nueva sala erótica del museo, que se ha convertido en uno de los nuevos grandes productos que tiene el museo renovado. Y también, por supuesto, en los techos de la sala erótica hemos logrado conseguir un rooftop de 1.200 metros que va a poder ser utilizado para eventos que van a ser tan útiles dentro de la vida del museo. En resumen, me pedían hablar de marketing y pareciera de que no he hablado de marketing, pero créanme que lo único que he hablado es de marketing. En marketing hoy en día ya uno
la publicidad que ponga, la foto que ponga en redes sociales, si es que no viene llena de contenidos, son presencias vacías. Y creo que lo que tenemos que hacer en el Perú, todos aquellos que estamos vinculados en el espacio turístico, es creérnoslas, creernos por qué el Perú es una cuna de civilización, por qué el Perú es la única cuna de civilización del hemisferio sur, lo importante que es haber sido el último lugar del mundo en haber sido poblado por el ser humano. Creernos estos conceptos y lo importante que somos, entender la cosmovisión andina como una herramienta para entender cada espacio que se tiene que visitar en el Perú. Nos las tenemos que creer como se la creyó Egipto, where everything begins. Tenemos que creernos que el Perú antiguo es fabuloso y que se puede entender de una manera didáctica, ágil, amigable. Tenemos que hacer que todos aquellos que trabajamos en el turismo, y me refiero a los que desde las gerencias hasta quienes venden, hasta quienes tienen el contacto con el turista, los botones, los recepcionistas de los hoteles, tienen que ser capacitados, porque es muy importante que desde la base, desde el fondo, todos entendamos que la gran razón por la cual el Perú es un gran destino cultural es por la gran cultura que tuvimos. Pero si esa cultura no la conocemos, no la hacemos nuestra, no la valoramos, no nos identificamos y no la transmitimos y no la contagiamos, entonces estamos vendiendo una foto vacía. Lo único que puedo recomendarle a todos los amigos del sector turismo es que dejemos de vender una foto vacía, que nos empapemos con estos contenidos que tanto éxito han tenido ya en el Museo del Arco como producto piloto, y que contagiemos a todos los actores que estamos involucrados en el medio turístico para vender productos con mucho mayor peso, con mucho mayor fondo. No sé si esto les dice algo, espero que esto sea una contribución del Museo del Arco al sector turístico y por supuesto el mayor de los deseos en esta necesaria reactivación después de momentos tan duros que todos hemos pasado. Bueno, les deseo todo lo mejor y muchísimas gracias por su tiempo.